Bienvenidos una vez más a Luces Extrañas, el podcast sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 10. Buenas, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa pensado para compartir las experiencias que se encuentra un aficionado a la astronomía, un astrófilo, a pie de telescopio. Cosas que se pueden observar, cómo observarlas y en qué momento y con qué. Cosas que yo he tenido ocasión de observar recientemente y pueden servir de referencia. Cosas sobre el material adecuado para observar, cosas sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. En fin, no hablo sobre astrofísica, no sobre ciencia, solo sobre la astronomía que se puede practicar, la que tú puedes practicar cuando sales a observar y en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, vaya. Hablaremos de la práctica y del material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo en nuestra retina directamente los fotones que un día partieron de unos astros más o menos lejanos y que ahora nos proporcionan nuestros telescopios o prismáticos. ¿Qué tal ha ido la semana? Antes de nada os pido mil disculpas por el horroroso sonido del anterior programa. Pensaba que iba a ser malo, pero conforme avanzaba la observación, por lo visto, se me hundió más el micrófono en el bolsillo y parece más una voz de ultratumba que la mía. Para colmo de males, me habéis indicado que en el cierre repetí 3 veces la misma frase. La verdad es que parece que tenía que ocurrir todo en este episodio. Solo espero que no estéis demasiado traumatizados y que todavía queráis salir a observar la luna a pesar de haber vivido esta experiencia extrema. Tenemos Júpiter a tiro, muy bien posicionado. El día 8 es la oposición de este planeta. No es que se vaya a ver ni mejor ni peor que una semana antes o una después, pero es verdad que las semanas cercanas a una oposición son más cómodas por el horario al que el planeta está a una altura razonable y cómoda. Vamos a poder disfrutar de él durante estas semanas y durante esta primavera boreal, otoño austral que ya tenemos a las puertas. El día 9 será la luna nueva y podremos disfrutar de un estupendo eclipse de sol si tenemos la suerte de encontrarnos en lugares como Australia, este de Asia, Borneo, Sumatra, en fin, que la mayoría de nosotros nos lo perdemos. Y el 23 es la luna llena y como ocurre casi siempre después de un eclipse de sol, habrá eclipse de luna y lo podremos ver observando la superficie de nuestro satélite siempre que éste esté visible en el momento en que sucede, que en esta ocasión será desde Asia, Australia, Océano Pacífico y oeste de América del Sur. El día 21 cambiamos de estación a la primavera en el hemisferio norte y al otoño en el hemisferio sur. En cuanto a los planetas, pues tenemos al Señor de los Anillos que le cuesta salir, aunque va acortando tiempo y poco a poco irá mejorando la hora a la que podemos observarlo en condiciones. Marte, por su parte, se podrá ver hacia el final de la noche, dirigiéndose de Libra a Scorpius. A final de mes ya tendrá una magnitud 0, una magnitud pasando a negativa, y recordemos que este año lo tendremos en oposición. Limpiemos nuestros oculares y colimemos bien nuestros telescopios, pues este planeta solo deja ver sus intimidades cada 2 años y pico en cada oposición. Mientras eso llega, tendré que contaros cosas y mientras pueda ofreceros alguna observación con un mínimo de contenido, pues aquí la tendréis.
En esta ocasión os dejo una observación breve que pude perpetrar el otro día. No podía observar mucho tiempo, puesto que tenía que madrugar, pero es que las condiciones meteorológicas tampoco estaban para muchas alegrías, de todos modos. Así que como tenía el Newton de 25 centímetros a mano, el mismo de los últimos capítulos, eché un vistazo por algunos objetos, apenas media docena, de los que pululan por Orión. Como ese día no tenía claro si sería posible realizar la observación, hice a última hora una brevísima lista de objetos a observar y los tomé directamente de entradas antiguas de luces extrañas, concretamente 2 de ellas que también podéis encontrar en formato audio en los episodios antiguos del podcast y que se titulaban Más objetos despreciados en Orión. Esa es una. Y otra que se titulaba Algo más que M42. Os dejaré los enlaces en las notas del programa, por si queréis hacer un poco de arqueología podcasteril. Me resulta curioso porque fueron observaciones que realicé hace 9 años. Además fueron hechas con este mismo tubo, el Newton 250, aunque montado entonces sobre una montura EQ6 de las de la época. Las negras, aquellas que no tenían go-to, solamente seguimiento y un mando con los movimientos finos de ascensión recta y declinación. Creedme que echo de menos el seguimiento, lo demás no, pero el seguimiento sería una ventaja. En cuanto al audio, pues vista la mala experiencia del anterior programa, tuve cuidado de no alejarme mucho del micro, y aunque los audios en abierto siempre tienen un sonido francamente mejorable, esta vez creo que es más que aceptable. Dejadme comentarios que me sirvan de referencia sobre vuestros gustos observacionales, las cosas que echáis de menos en el podcast y las que echáis de más también. Así podré limar imperfecciones. Al final del episodio de hoy, en las notas del programa también, pues tenéis los diferentes modos de contacto. En fin, os dejo con la observación, no sin antes escuchar una promo de otros podcasts que tal vez os puedan interesar. Los combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. Desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño, volar. Y la posibilidad de realizarlo, la simulación aérea. Hostia. Mierda. Gas. Emergencia. Motor en el aire, rápido. Todo eso es Motor y al aire. Motor y al aire, un podcast para los que sueñan con tocar el cielo. Buenas noches o buenas tardes. Estoy en la terraza de mi casa, en Alcublas, a punto de comenzar una observación con mi Newton 250 en base Dobson, con las limitaciones que ya os he contado en más de una ocasión.
Se avecina mal tiempo los próximos días, nubes, precipitaciones, vientos incompatibles con la observación, y aprovecho que a estas horas el cielo está despejado y el viento es todavía tolerable para, realizar una observación que como mucho durará un par de horitas. Es bastante pronto, todavía hay coches y algún tractor por ahí circulando y metiendo ruido. Procuraré que no se metan demasiados ruidos en la grabación, pero en cualquier caso no será nada tan catastrófico como la tortura a la que os sometí en el programa número 9, en el anterior. He de madrugar mañana, además de que las condiciones distan mucho de ser ideales para hacer una observación larga en condiciones. He descartado salir al monte con el telescopio de 400 precisamente porque el viento haría imposible cualquier imagen estable. Aquí estoy más refugiado y siempre que no sople demasiado el viento se pueden observar cosas con una estabilidad aceptable. Esto del viento está condicionándome mucho últimamente. Bueno, hoy no toca luna, hoy toca cielo profundo. Se puede decir que es una novedad para mí, ya que cuando hace una noche lo suficientemente digna para observación de cielo profundo, suelo estar con el Dobson de 40 centímetros en algún cerro remoto, pero hoy hago esta observación de cielo profundo que intuyo que va a ser algo superficial por las circunstancias, aunque espero servirme del buscador de círculos rojos que os conté el pasado programa para encontrar las cosas más ágilmente. Desde esta terraza que, aunque no está mal para la observación, pues tampoco está exenta de luces parásitas como las farolas cercanas, reflejos, contaminación lumínica hacia el sur, sureste, etc. Júpiter ya brilla con potencia por encima del horizonte. Yo no lo abordaré esta noche porque pienso acabar antes de que suba a una altura, digamos, digna, pero estamos en la época ideal para observarlo en detalle. La oposición es el 8 de marzo, si no recuerdo ahora mal. Es la fecha central de la oposición, pero vamos, que no hay ninguna diferencia sustancial entre verlo una semana antes o alguna semana después. Yo diría que más que semanas. Al sur, un poco al oeste del meridiano, tengo a Orión completamente erguido, con Can Mayor y Monoceros en vertical, una constelación debajo de la otra. Vamos a ver qué tiene a bien enseñarme el telescopio esta noche. En la constelación que acabamos de citar hace un momento, la del unicornio, es Monoceros. El objeto más a señalar es la nebulosa Rosetta. La nebulosa Rosetta tiene entrada en el catálogo NGC con el número 2244. Aunque este objeto es una nebulosa de emisión, es una nebulosa asociada a un cúmulo abierto, de modo que el cúmulo abierto también tiene su propia entrada en el catálogo NGC, 2238 si no recuerdo mal. Y bueno, asociado a este cúmulo y abierto y esta nebulosa, pues hay unos cuantos números NGC y ya no sé cuál es cuál, porque figuran aquí en mi lista de notas NGC 2237, 2238, 2239, 2244, 2246, en fin. La nebulosa en sí tiene el número 2244. La magnitud visual es de 4,80, 4,8, pero está muy diluida entre una gran área. El tamaño es de casi medio grado, o sea, 29 minutos de arco. 29 minutos de arco es una salvajada. Y bueno, pues incluso utilizando los menores aumentos de los que dispongo, que son 54 o 54 y medio, creo que me proporcionan mi ocular, no la abarco, pero puedo reconocer
la principal característica de la nebulosa, que es el hueco central, y tomándola como referencia hacer escapaditas hacia la periferia para abarcarla por sectores, irme al borde, aunque no tiene el borde definido. Y bueno, una cosa que no he dicho es que es imprescindible utilizar filtro nebular. Un filtro oxígeno 3, un filtro NPV, como el que tengo yo ahora, porque la nebulosa sin filtro es directamente invisible. Al menos con este diámetro y en estas condiciones. Y a mí me consta que con diámetros superhumanos y en sitios muy oscuros se intuye. Pero lo que es ver no se ve. La nebulosa necesita filtro. Y bueno, después de unos minutos aquí poniéndole el ojo al ocular, veo que en las notas me sale pues la descripción de las diferentes entradas en el catálogo NGC. Y 2237 se suele utilizar para denotar toda la nebulosa. 2238 es parte de una región nebulosa, o sea, es parte de la nebulosa. 2239 también es parte de la nebulosa. Y 2244 se refiere al cúmulo abierto que hay pues inserto en la nebulosa. 2246, para terminar, parte de la región nebulosa. Como he dicho hace un momento, medio grado abarcaría aproximadamente la nebulosa vista con un telescopio normal, con filtros o sí, tal vez algo menos, aquí siempre son un poco generosos, pero la nebulosa no es una cosa con bordes como una nebulosa planetaria, no tiene bordes y por lo tanto cuanta más capacidad tiene recolectora de luz tiene nuestro telescopio, pues más parte exterior capta. Tanto es así que las fotografías pues captan una zona nebulosa que abarcaría el mismo diámetro que 5 lunas llenas, casi nada. El cúmulo abierto sí que es muy visible, además no es nada pequeño, es visible con prismáticos también. Parece que tiene una extensión aproximada de 24 o 25 minutos de arco, o sea, bastante generoso. Y la estrella más brillante es 12 Monocerotis. El telescopio que utilizo hoy pues tiene una focal de 1200 y entonces pues hay que utilizar el ocular que menor aumento proporcione, siempre que eso no signifique que nos estemos pasando de pupila de salida. Aunque se puede sacrificar pupila de salida y sacrificar un poco de recolección de luz por parte del telescopio para abarcar la nebulosa en su totalidad, si es que disponemos de ese ocular o algún compañero cercano nos lo puede dejar. Sacrificar un poco de recolección de luz en aras de abarcar más cacho de cielo y poder abarcar toda esta nebulosa. Con paciencia y una caña, como diría un amigo mío, con paciencia al ocular se pueden llegar a ver caminitos oscuros que recorren la parte brillante de la nebulosa. Son nebulosas oscuras, lo que pasa es que son muy pequeñas para discernirlas bien. Aunque intuyo que si las estoy viendo yo en estas condiciones, realmente no deben ser excesivamente difíciles con un telescopio de mayor capacidad y cielos más contrastados. Aunque se pierde la magia de poder abarcar la nebulosa. Allí, en un telescopio mayor, tendremos que conformarnos con ver la nebulosa por sectores, y pierde mucho, por supuesto, pierde mucho.
Bueno, se trata de una nebulosa, una región H2. La nebulosa Rosetta es una región de H2 a unos 5.200 años luz y que tiene unos 130 años luz de diámetro. El agujero central, que es la parte más visible de la nebulosa, mide unos 30 años luz de largo, de lado a lado, y pues se supone que la masa total viene a ser de unas 10.000 masas solares. Bueno, eso es lo que nos cuentan. Si derivamos el telescopio en vertical hacia arriba, bueno, perdón los escuchantes del programa que estén en el hemisferio sur, pero en vertical hacia arriba, hacia mí, significa hacia el norte. En el hemisferio sur sería al revés. Bueno, pues hacia arriba, para mí, está Gemini. Y ahí vamos a echarle un vistazo breve a M35. M35 es un cúmulo abierto, y un cúmulo abierto que, para los que no tenemos gran entusiasmo por los cúmulos abiertos, puede ser uno más, anodino y para no recordar, a no ser que pues nos fijemos en sus alrededores, en su contexto. Y es que pegadito a él hay otro cúmulo mucho más concentrado, pero mucho más distante, cuyo contraste con el mayor pues hacen que la imagen sea curiosa, valga la pena. Se trata de NGC 2158, que ahora mismo yo no puedo disfrutar de su imagen, pero queda mono donde está. En cuanto a M35, pues es un abierto relativamente amplio, de medio grado de diámetro, 40 minutos de arco, es lo que pone por aquí en las notas. Y bueno, pues a medio grado tiene el abierto que os he mencionado hace un momento. Brilla con una magnitud integrada de 5,09 según me pone aquí, y tiene pues eso, el diámetro de 40 minutos de arco hace pues que sea visible con prismáticos, sea muy detectable con prismáticos, fácilmente visible. Se encuentra a los pies de Gemini, en la constelación de la que hablamos, y nos sirve de referencia para ir a otros lugares. Uno de esos lugares es la cercana NGC 2175. NGC 2175 es una nebulosa brillante, por llamarlo de alguna manera, y es otro de esos casos en la que es una nebulosa asociada a un cúmulo abierto. Cae en el término municipal de Orión, si bien está muy próxima a M35. Creo que está a 3 grados, 4 grados, una cosa así. Resultaría difícil de encontrar por la falta de estrellas de referencia y por lo poco evidente del objeto, pero ayudándose, a mí me sirve de mucha ayuda el buscador Rigel Quick Finder de círculos concéntricos para orientarme en cuanto a distancias, y lo he encontrado bastante pronto. Pero eso no es evidente, y menos en un buscador ordinario de 9x50 u 8x50, que es lo que suelen tener los telescopios. En definitiva, es una nebulosa asociada a un cúmulo abierto, y es una de esas nebulosas que cuando le aplicas el filtro nebular pues aparecen de la nada. Lo que parece ser un cúmulo abierto anodino y solitario, pues le pones el filtro y aparece una cierta nebulosidad, neblinosidad. Tampoco es que sea excesivamente impactante. Si lo fuese, pues no sería NGC, sino que sería MESIR. Pero vamos, la nebulosidad está ahí. La sensación con este diámetro, con 250 milímetros de diámetro,
es que pues falta un poco de resolución, falta un poco de luz, y uno aquí no sabe si a partir de qué diámetro se vería una imagen decente, entre comillas, aunque supongo que aunque tenga un telescopio del doble de diámetro siempre tendré una sensación parecida, ¿no? A ver cómo se ve este objeto si tuviera un telescopio de 1 metro de diámetro. Cuando observas con uno de 1 metro de diámetro, ¿cómo se vería por uno de 2 metros? Esto es una cosa que no tiene fin. En fin, aunque es fácilmente localizable, porque está asociado a un cúmulo abierto, también es fácilmente confundible y pasarnos de frenada y terminar en M35, como hemos dicho hace un rato. También en esta zona hay varios cúmulos abiertos en eje C que también servirían de distracción. De modo que cercionémonos bien de dónde está y enseguida apliquemos filtro nebular, porque si no, no sabemos muy bien en dónde estamos. Estando aquí, en vez de derivar hacia el este, pues vamos a bajar y nos adentramos en Orión, que es la que más cómoda está para visualizar, ¿no? Y muy cerca de esta nebulosa, derivando ligeramente hacia el oeste, encontramos un objeto que... Mentira, hacia el oeste no, que siempre me confundo. Es hacia el sur, siguiendo el brazo de Orión, imaginando a Orión como un personaje antropomórfico, levanta uno de los brazos. Pues entre las estrellas Xi Orionis y Nu Orionis, formando un triángulo, y debajo de estas, no es en la línea que las une, sino formando un triángulo, se encuentra NGC 2169. Esto es un cúmulo abierto o asterismo que pues sería anodino si no tuviese pues una forma curiosa, y es que pues tiene el apelativo de cúmulo 37, y eso le viene porque precisamente las estrellas más brillantes de ese cúmulo parecen alinearse en forma de número 37. Tiene una magnitud de 5,9. A través del buscador se ve, pero no se ve la forma que luego se ve al telescopio. Tiene 5 minutos de arco, de tamaño, de diámetro, algo así. Y bueno, contiene pues como unas 30 estrellas de magnitud 7 o más débiles en un área de 5 por 7 minutos. Yo lo calificaría y lo califico como objeto divertido para enseñar. Faltaría ver si en el cielo, además de un 37, hay un 69 también. Descendemos dramáticamente por Orión hasta prácticamente la altura del cinturón, casi a la altura del cinturón, y vamos a Messier 78. Es una nebulosa brillante, una nebulosa de emisión de magnitud 8. En fotografías se ve que forma parte de la nebulosa que cubre todo ese bucle de Barnard y buena parte de la constelación de Orión. Si bien esto visualmente pues no se puede intuir, y M78 es una nebulosa independiente al ojo como cualquier otra. Se ve estupenda, la verdad es que es una imagen que gusta, pero es un sabor agridulce porque aunque está contrastada, no tiene bordes, de modo que aunque subamos los aumentos o incluso aunque subamos el diámetro, no obtenemos más detalles, no se deja agredir esta nebulosa tan fácilmente. En los inmediatos alrededores hay una nebulosa de la misma naturaleza que se llama
2071, NGC 2071, que parece de magnitud 8. Y bueno, en cuanto a M78, que también tiene entrada en el NGC como 2068, que es una nebulosa de reflexión, cabe decir que tiene una magnitud integrada de 8,3, un tamaño de 8 por 6 minutos de arco, y está a unos 1600 años luz. Ahí es nada. Está a unos 3 grados de Zeta Orionis, que es Agni-Tak, que es la estrella más oriental del cinturón de Orión. Y bueno, para los que lo observen por primera vez, seguramente les recuerde a un cometa, si es que han observado un cometa, porque tiene un piñón, un grano, alrededor del cual se extiende una coma, y no hay bordes definidos. Si bien el piñón o la simiente del cometa en este caso es doble, son dos estrellas que no sé si tienen nombre, bueno, no, HD no sé cuántos, que bueno, gracias a ellas pues la nebulosa es visible, es una nebulosa de reflexión. Y bueno, M78 también encierra una curiosa historia de hace pues una década o algo más de una década, de un aficionado norteamericano que se llamaba McNeil, que pues descubrió fotográficamente una nebulosa de la magnitud 15 en las inmediaciones de M78, ¿no? También de reflexión. El objeto parece ser una contrapartida óptica de una fuente infrarroja. Fue hecha la foto con un refractor de 78 milímetros a unos 15 minutos de arco de M78, y bueno, pues se piensa que eso es la contrapartida óptica de una fuente infrarroja, porque mirando en las bases de datos, en los archivos de fotografía del Monte Palomar, del observatorio de Monte Palomar de los años 51, del 83, del 87, del 88 y del 90, no se ha encontrado esa nebulosilla de magnitud 15. Pero resulta que otro aficionado americano, que ahora no dispongo el nombre, en 1966, para hacerse un álbum fotográfico de Messier, en 1970, pues hizo una foto de M78 y allí aparece la nebulosa que descubrió McNeil en los primeros años de 2000, igual en el mismo sitio que ahora. Y bueno, pues es una historia curiosa. Por lo visto hay una cortina de gas que eclipsa de vez en cuando la nebulosa a temporadas, o no se sabe. En fin, ese es el misterio de la nebulosa McNeil. Es una nebulosa fotográfica. Con estas aberturas no se ve. Y de aquí bajamos hacia... nos acercamos un poco más al cinturón de Orión. Vamos otra vez a Agni-Tak, y en las inmediatas cercanías, sin poder sacar al Agni-Tak lo suficiente de la periferia del ocular, intentamos atacar NGC 2024. NGC 2024 no es ni más ni menos que la nebulosa de la llama. También a veces la llaman la nebulosa de la hoja por la forma que tiene en algunas fotografías. Y es porque tiene un tronco central oscuro que se va ramificando 2 o 3 o 4 veces. Es visible con telescopios pequeñetes. Incluso ese tronco que he mencionado hace un momento, que la divide en dos. Y bueno, con telescopios pequeños se ve, pero el principal problema es dejar fuera a la potentísima Agni-Tak, cuyo reflejo pues perjudica mucho la oscuridad y el contraste que hace falta para ver detalles en la nebulosa de la llama en 2024. Por experiencia sé que los filtros aquí no aportan nada, así que ni me molesto.
pero la imagen no es del todo anémica. Se puede, con paciencia, pues intentar captar detalles porque los tiene. Tiene una magnitud de 10, aunque ya sabemos que esto de las magnitudes en los objetos extensos hay que cogerlo con pinzas. Perdón. Y el tamaño viene a ser de unos 30 por 30 minutos. O sea, es bastante amplia. Está bastante repartido ese brillo. No tiene los bordes definidos. No en vano está metida dentro del catálogo Sharpless de objetos, pues eso, difusos, sin límite, con el número 2-277. Es una nebulosa de emisión. Muy cerquita de aquí, escapándonos un poco del fulgor molestísimo de Alnitak, pero no demasiado, está NGC 2023. Hemos pasado de 2024 a 2023. La naturaleza es la misma, es una nebulosa brillante, es mucho más pequeña. También comparte magnitud pese a el tamaño de la nebulosa. Y es una nebulosa redondita que envuelve una estrella brillante. Es decir, hay que buscar una estrella borrosa de unos 10 minutos de arco de diámetro. Está un poco descentrada la nebulosa con respecto a la estrella que la alberga, levemente. Y bueno, como decía Forrest Gump, no tengo nada más que decir sobre esto. He estado probando durante la última media hora suerte con la nebulosa cabeza de caballo, a ver si se dejaba humillar de algún modo. Con este diámetro, pues os recuerdo haberla visto escasas 5 veces o 6, y hace ya muchísimo tiempo, y desde luego no era aquí en una terraza. La he abordado con el filtro NPB, el que siempre me da resultado positivo en el telescopio de 40, pero eso, ese filtro necesita un telescopio delante de más apertura, porque la nebulosa es muy modesta. La nebulosa de caballo o Barnard 33 es una nebulosa oscura que se recorta sobre un fondo más claro, y ese fondo es la nebulosa IC 434, que ya de por sí es difícil, hablando pues en términos de un Newton de 25 centímetros en un entorno regulín y con unos movimientos más que mejorables del cajón Dobson. Depende más, de todos modos, no os quiero llevar a error, depende más de la calidad del cielo que de la apertura. Pero hoy en día escasean tanto los buenos cielos que al final depende todo de nuestra habilidad, de no estar en un sitio particularmente catastrófico y de apañárselas para obtener un contraste óptimo. En definitiva, reporte negativo de la nebulosa de cabeza de caballo con el Newton 250. Ahora bajamos muy para abajo. Estamos metidos dentro del cuerpo de Orión, debajo del cinturón, incluso debajo del tahalí de Orión, para encontrar NGC 1999. Es una nebulosa que ya he citado aquí en numerosas ocasiones, y podéis ver un post antiguo específico de esta nebulosa, que se llamaba así, NGC 1999, y que luego pues convertí en podcast. Buscadlo porque digo cosas de su naturaleza y de la forma de observarla. Bueno, es una nebulosa de emisión-reflexión que, bueno, aparenta ser una nebulosa planetaria. Y aparenta ser una nebulosa planetaria porque es redonda, es pequeñita y tiene el centro brillante, cuasi estelar. Ya si nos fijamos detenidamente, vemos algo extraño en ella, algo que no tiene una nebulosa planetaria normal,
Y para cerciorarnos de lo que es, pues metemos más aumentos. Y cuando metemos más aumentos vemos como una hendidura, como una cuña, algo que se le ha clavado desde fuera, una estaca de color oscuro que penetra desde el exterior de la nebulosa hasta tocarle en el corazón. Parece muy rimbombante esta definición, pero es lo que se ve. Es una nebulosa redonda, atravesada hasta su centro por una cuña oscura. Mide como 2 minutos de arco, tiene una magnitud de 10 y bueno, pues también metiendo aumentos uno se da cuenta de que no tiene los bordes definidos. Si bien es verdad que muchas nebulosas planetarias tampoco lo tienen, ¿no? Aquí se ve que van diluyéndose poco a poco, aunque sigue apreciándose su redondez. En fotografías que se ven por ahí, se muestra que el brillo de la nebulosa continúa más allá, o sea, la nebulosa crece conforme vas acumulando luz. La cuña negra entrante es una nebulosa oscura que anda por ahí y en fotografías de mucho detalle que andan por ahí en los salvapantallas de muchos ordenadores se asemeja a la nebulosa NGC 7000, la nebulosa de Norteamérica, porque al final esta cuña forma una oquedad que recuerda al Golfo de México, entre comillas, que tiene también NGC 7000, salvando las distancias con el tamaño, con la naturaleza de la nebulosa y con todo. Es una nebulosa que vale la pena buscar, no es nada espectacular, si no estaría entre los primeros puestos del ranking de objetos más buscados, pero yo creo que no se la observa por la presencia de M42. Era nebulosa por antonomasia de Orión y que voy a obviar para compensar un poco la injusticia que reciben las nebulosas menores. Bueno, me he puesto yo aquí a rizar el rizo y me he ido a la otra parte de Orión, a la misma altura, pero a la otra parte de el faldón de Orión, a buscar NGC 1788, una nebulosa brillante, creo que es de reflexión. He tenido que cerciorarme muy bien del campo en el que estaba porque es una nebulosa con los bordes nada definidos y luego invertir algún minuto en detectar esa tenue nebulosidad que tiene. Parece que es una nebulosa que se extiende mucho más allá de lo que se ve muy pequeñita, se ve apenas las inmediatas inmediaciones de la estrella o estrellas que la iluminan, pero luego va creciendo. Por tanto, no dispongo de datos de magnitud visual. Aquí sí que se arriesgan a decir, sin embargo, el tamaño. El tamaño aquí ponen que mide 8 por 5 minutos de arco. Y bueno, pues no sé, yo esto siempre lo pongo en cuarentena porque nunca me fío demasiado de estas bases de datos hechas tan a la virulé. Va siendo hora de cerrar la observación, cerrar el reporte. He estado bastante rato observando y sin contaros nada observando M42, pero eso, no os voy a decir nada. Si la queréis observar, si queréis saber algo de ella, observarla por vosotros y por vuestros medios, porque la tenéis muy a mano. Es visible a simple vista, es abordable con unos simples prismáticos, con cualquier telescopio, por modesto que sea, la tenéis muy a mano, así que no tenéis ninguna excusa si es que tenéis el cielo despejado. De modo que, pues aquí lo dejamos. Si los cielos me dejan
Algún siglo de estos os reportaré una observación de las largas y de las profundas, pero de momento esto es lo que hay. Venga, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio número 10. Si os ha gustado este capítulo o los anteriores y queréis ayudarme a conocer, a dar a conocer el programa, además de recomendarlo a vuestros amigos y conocidos, la forma más efectiva es dejar una valoración en iTunes, en la sección de comentarios. Sé que muchos no lo usáis, pero como es el índice que toman como referencia los agregadores de podcast y estos últimos miran mucho si el podcast tiene valoraciones y comentarios, pues nada, es el modo más efectivo de darle visibilidad al podcast. También iVoox dispone de sección de comentarios, si queréis. En las notas del programa dejo enlaces directos para ello. Si queréis descargar todos los episodios anteriores de Luces Extrañas, el lugar más apropiado es iVoox, ya que en iTunes, de momento, solo tenemos los 20 últimos. Para contactar, dejar comentarios, preguntas, consultas o saludos, tenemos disponible la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, @luces_x, así como los comentarios del blog Luces Extrañas. También tenemos correo electrónico, sí. Podéis escribir a lucex@nestorgm.com. Repito, lucex con x de extrañas @nestorgm.com. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera.